Bueno, ante todo, buenas noches. Lo que vamos a ver ahora es básicamente un poco de acople. Un tema que es el ingreso de instalaciones al sistema interconectado nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es que de repente muchos de ustedes están en el ámbito de proyectos, instalaciones de generación, líneas de transmisión, subestaciones. Esto es básicamente una mirada rápida a lo que es cómo es desde el punto de vista eléctrico el ingreso de instalaciones al sistema interconectado nacional, ¿no? Aparte, obviamente que hay otros temas como ambientales, sociales, etcétera, que eso no es ámbito de esta charla, básicamente porque el COES es la que un poco se encarga de realizar o seguir la gestión que hace cualquier agente o cualquier persona que quiera hacer un ingreso de instalación al SEIN, ¿no? El Sistema Interconectado Nacional. Vamos a ver qué proyectos, por ejemplo, ingresan normalmente al Sistema Interconectado Nacional, ¿no? O sea, tenemos proyectos de generación, o sea, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, centrales de eólicas, solares, etcétera, ¿no? Todos estos proyectos deben seguir un cierto proceso, ¿no? Tenemos proyectos de transmisión, líneas de transmisión, subestaciones, podemos tener equipos de compensación reactiva. También tenemos proyectos de distribución, ¿no? Aquí un poco está limitado, ¿no? Por ejemplo, lo que el COES ve básicamente es los grandes proyectos que se conectan a la red de transmisión, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un distribuidor y quiero conectar una instalación de repente a mi red de 10 kilovoltios, no es necesario presentar un proyecto al COES, ¿no? El COES básicamente se encarga de las instalaciones de distribución o de las grandes instalaciones que se conectan al sistema de transmisión, ¿no? Que en alguna u otra forma pueden afectar a la operación del sistema, ¿no? Otro de los proyectos que también se conectan en el sistema interconectado nacional son los proyectos industriales, ¿no? Las grandes minas, por ejemplo, Cerro Verde, Constancia, todos ellos tienen que pasar por una fase de estudios para que se conecten antes al sistema interconectado nacional, ¿no? Entonces, básicamente en esta charla es ver cómo desde el punto de vista eléctrico se hacen todas estas gestiones para que todos estos proyectos ingresen y operen en el sistema, ¿no? Básicamente, cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos fases del proyecto, ¿no? O sea, primero viene la planificación del proyecto. Por ejemplo, yo encuentro una veta de minerales, vamos a suponer en Cerro de Pasco o en Ica. Entonces yo digo, bueno, yo quiero poner una mina aquí, ¿no? Entonces primero tengo que ver si mi mina va a ser económicamente sustentable, tengo que ver si es una área de conflictos sociales y todo eso, ¿no? Entonces eso está en la planificación del proyecto, ¿no? O sea, en esta planificación del proyecto, bueno, yo tengo que hacer mi evaluación, ¿no? Si me conviene o no el proyecto. En esta etapa todavía no entra el COES, ¿no? O sea, no se ve nada de esto. Entonces, una vez que yo he definido mi proyecto, he dicho ya, mi proyecto va, por ejemplo, mi mina, voy a poner mi mina y voy a empezar a explotar, y necesito energía, entonces tengo que hacer una primera fase, que es la planificación de mi proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde me voy a conectar? ¿De dónde voy a tomar los megavatios para poder alimentar mi mina, ¿no? A esta fase en el COES se le conoce como preoperatividad, ¿no? O sea, previo a la operatividad, no previo a la operación. En esta fase, bueno, básicamente se hace ya yo he pensado en mi proyecto, he dicho cómo va a ser mi proyecto, cuántos megavatios voy a tomar, todo. En esta fase de preoperatividad básicamente ya se hace más ingeniería, ¿no? Se hacen los planos, el recorrido de la línea y todo eso, ¿no? Luego de esta fase, que ya en la fase de preoperatividad entra a tallar el COES, si se le aprueba la operatividad, ustedes empiezan a construir su instalación. Entonces, cuando empiezan a construir su instalación, entran a una nueva fase del proyecto, ¿no? Que es la ejecución del proyecto.
Y cuando ya están, bueno, casi por terminar el proyecto, entran a una fase que se llama la operatividad. Vamos a ver rápidamente de qué tratan estas fases, ¿no? La preoperatividad, la operatividad. Una vez que se aprueba la operatividad, ustedes tienen acceso para conectarse al sistema interconectado nacional, ¿no? Y tomar energía. Entonces, dependiendo del tipo de instalación, por ejemplo, si ustedes son generadores y quieren vender su energía al sistema interconectado nacional, tienen que solicitar operación comercial, ¿no? Ahora, si son instalaciones de transmisión y tienen un contrato con el Estado, entonces tienen que solicitar integración, ¿no? Entonces, esas son las fases ya de todo el proyecto, ¿no? Y acá básicamente se cierra el proyecto desde el punto de vista del costo, ya de ahí tienen que hacer su cierre y todo, y ya entra la etapa de operación, que no es parte de esta charla, ¿no? Y ahí en la operación vienen otros temas, ¿no? Pero básicamente, desde el punto de vista del proyecto, nosotros tenemos preoperatividad, operatividad, conexión y operación comercial o integración para instalaciones de transmisión, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, les decía la preoperatividad, en la preoperatividad ustedes imaginan, ¿no? Por ejemplo, este es un terreno que está en Chilca y en algún momento alguien dijo, bueno, en este terreno vamos a hacer una subestación, ¿no? Aquí, por acá va a estar los pórticos, aquí van a estar las barras y por acá van a llegar las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, ahí no existe nada construido, ¿no? Entonces tienen que ir a comprar primero el terreno y todas esas cosas, ¿no? Pero aparte se hacen algunos estudios eléctricos, entonces esos estudios eléctricos corresponden a la fase de preoperatividad. No existe todavía nada, ¿no? Una vez que ustedes ya han definido, bueno, esta subestación se construye sí o sí, ya empiezo a construirla y entro a la fase de operatividad, ¿no? O sea, cuando mi subestación ya está a punto de culminarse, a punto de terminar de construirse, tengo que entrar a la fase de operatividad. ¿Para qué? Para que esta instalación se conecte al sistema interconectado, ¿no? Entonces, cuando se le aprueba la operatividad, viene el proceso de conexión. Y una vez que viene el proceso de conexión, ya la instalación se puede conectar al CEIN, empezar a transmitir y ya luego viene la operación comercial o la integración de estas instalaciones al sistema, ¿no? O sea, son varias fases. Son, bueno, básicamente 3 o 4 fases, ¿no? Entonces, este ingreso de instalaciones hasta el año 2013 estaba un poco, no tanto reglamentado, ¿no? Entonces el año 2013, luego de casi 4 o 5 años de trabajo, se sacó un procedimiento técnico, que es el procedimiento técnico PR20 del COES, en el que norma el ingreso de nuevas instalaciones al sistema interconectado nacional. Este procedimiento técnico, o sea, es un procedimiento técnico que tiene como 160 páginas, fue elaborado básicamente en cumplimiento del reglamento de transmisión, ¿no? Para elaborar este procedimiento técnico se requirió el apoyo de consultoras internacionales, o sea, participaron, por ejemplo, Transener, ISA, etcétera, ¿no? Y varias consultoras que apoyaron la elaboración de este procedimiento, que es pequeño, pero es bastante condensado, ¿no? Este procedimiento al final lo aprobó Sinermi y está vigente más o menos desde el marzo del 2013, ¿no? Entonces ya se están empezando a aplicar algunas cosas de dicho procedimiento. Como referencia hay algunos países, por ejemplo como Brasil, que tiene su procedimiento de conexión, que tiene la ONS, Red Eléctrica de España y CAMESA, ¿no? De Argentina, que tienen un procedimiento parecido al que tiene el COES en su procedimiento técnico número 20. El procedimiento técnico básicamente es la parte de procedimiento, es el numeral 1, 2 y 3, ¿no? O sea, básicamente el 1, 2 y 3, ¿no? O sea, es la parte procedimental, ¿no? En esta parte procedimental básicamente se detallan qué deben hacer, por ejemplo, ustedes si quieren conectar una nueva instalación al sistema interconectado nacional, qué pasos deben seguir, qué estudios se deben hacer y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el procedimiento en sí la parte procedimental serán 15 hojas a lo mucho, ¿no? Aquí luego hay unos capítulos, ¿no? Capítulo 1, que es criterios mínimos de diseño de líneas de transmisión, ¿no? Entonces ahí
requisitos mínimos de equipamientos de sistemas de protección y comunicaciones, requisitos mínimos de equipamientos de sistemas de control y automatización, requisitos técnicos para conexión de centrales de generación no convencional. Centrales de generación no convencional básicamente son las centrales eólicas y las centrales fotovoltaicas, ¿no? Si en el futuro hay marítimas, esas van a estar en este capítulo 4, ¿no? El capítulo 5 es requisitos para centrales de generación convencional, llámense hidráulicas, térmicas, todo eso, ¿no? Y hay un capítulo 6 que es requisito para conexión de grandes cargas, ¿no? O sea, proyectos mineros, entonces tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, antes alguien venía y se compraba un generador chino, entonces ponía el generador chino y ponía los equipos que el generador chino le vendía, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco que con este procedimiento se ha frenado, ¿no? Entonces, aquí ya hay requisitos, ¿no? O sea, por ejemplo, los relés de protección tienen que cumplir con ciertos requisitos, las líneas de transmisión tienen que ser diseñadas con cierta capacidad, o los transformadores tienen que tener determinada potencia, determinada tensión de cortocircuito, ¿no? Entonces, todo eso está en estos capítulos, ¿no? Entonces, como un pequeño manual. Entonces, básicamente eso es lo que es el procedimiento técnico número 20, ¿no? Está disponible en la página web del COE. Si ustedes entran al Google, en Google ponen procedimiento técnico número 20 y aparecen, ¿no? Algo importante también en este procedimiento es que se regulan los tiempos, ¿no? Por ejemplo, alguien presenta su estudio y el COES tiene, por ejemplo, 20 días para responderles. Es como un TUPA que le llaman en la administración pública, ¿no? Ya tienen plazos. Antes no existían plazos, ¿no? Entonces ustedes podían enviar su estudio y se ponían a revisar y pasaba un año y no se culminaba el estudio, ¿no? Entonces ahora sí hay plazos, tanto para el COES como para el resto de personas o agentes que revisan el estudio. Por ejemplo, si yo me quiero conectar en Chilca, quiero conectar una planta de generación en Chilca, este estudio que yo presente no solamente lo va a revisar el COES, sino lo van a revisar todos los que están involucrados en esa subestación, llámese REP, Transmantaro, Fénix, Calpa, Enersur y todos ellos, ¿no? Entonces a ellos también se les pone plazos, ¿no? Entonces, es más, a los agentes, al que hace el proyecto también se le pone plazos, ¿no? O sea, tú puedes presentar tu estudio y si en 180 días no respondes, simplemente tu proyecto queda caduco, ¿no? Y tiene que iniciar nuevamente todo el proceso de gestión, ¿no? Entonces ya un poco que se han definido plazos, qué documentos y todo eso, ¿no? Para ver un poco más el procedimiento también se han puesto algunas definiciones, ¿no? O sea, el sistema, hablando de la transmisión, se ha definido el sistema troncal nacional, el sistema troncal regional, el sistema de transmisión local, centrales de generación convencional, centrales de generación no convencional, integración de instalaciones, operación comercial, se ha definido punto de conexión, titular del proyecto, ampliación, reconstrucción y todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, de acuerdo a dónde pertenece su instalación, por ejemplo, si yo pongo una instalación que va a pertenecer al sistema de transmisión troncal nacional, esta instalación tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la subestación no debe ser GIS, porque si es GIS, de repente GIS, yo pongo un GIS Alstom y después alguien quiere ampliar esa subestación, va a tener que comprarle a Alstom la celda GIS, ¿no? Entonces, un poco que se amarran las cosas. Entonces, no debería ser una subestación convencional, ¿no? Entonces, haciendo esta clasificación, se han definido los criterios de ajuste, ¿no? Por ejemplo, hablando de protección, ¿no? Los sistemas de transmisión troncal nacional tienen que tener PMU, ¿no? Mientras un local no necesita nada de esas cosas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este es el sistema interconectado nacional. Bueno, no se ve muy bien el Perú. Y tenemos el sistema de transmisión, está dividido en 3 áreas, ¿no? El área norte, el área centro y el área sur, ¿no? El sistema de transmisión troncal nacional es básicamente los enlaces que conectan a dichas áreas, ¿no? O sea, pero dentro de estas áreas, por ejemplo, dentro del área sur también hay enlaces, ¿no? Enlaces entre Puno y Arequipa, ¿no? O entre Cusco y Arequipa, o entre
Cusco y Puno, ¿no? Entonces, a esos son enlaces de transmisión regional, ¿no? Los enlaces que conectan las grandes áreas son los enlaces de transmisión nacional, y los enlaces que conectan a estas áreas, por ejemplo, como les comentaba, entre Puno, Arequipa, y estos son los sistemas de transmisión regional. Y los locales son ya, por ejemplo, yo soy, por ejemplo, Sangabán, tengo mi línea de transmisión, ese es sistema de transmisión local, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la línea de 500 kilovoltios, que va desde Chilca, Caraballo, Chimbote, y se va hasta Trujillo. Ese es un sistema de transmisión nacional, ¿no? Entonces, es parte del sistema de transmisión nacional. Bueno, aquí falta la línea de 500 kilovoltios, pero la línea de Tramantaro, por ejemplo, entre Mantaro, Cotaruces o Caballa, es también parte del sistema de transmisión nacional, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer alguna modificación aquí, tiene que cumplir con los requisitos que exige para este sistema el procedimiento 20, ¿no? Si por ejemplo acá tenemos una línea entre Chimbote y Paramonga, ¿no? Esa, bueno, también sería parte del sistema de transmisión nacional, porque más o menos hasta esta parte es el sistema centro, ¿no? Y Chimbote, Huallanca, bueno, este es Quimangallo, ya es el área norte del sistema interconectado nacional, ¿no? Pero si yo vengo, por ejemplo, y digo Paramonga, Huacho, ya sería sistema de transmisión regional, ¿no? Aquí estos enlaces, por ejemplo, entre Moquegua y Puno, sistema de transmisión regional. Entonces, acá hay otro enlace, ¿no? En 138, que también sería sistema de transmisión regional. Entonces, los requisitos para estas instalaciones están definidos de acuerdo a qué tipo a qué parte del sistema va a pertenecer mi instalación, ¿no? O sea, yo no puedo, por ejemplo, si encuentro una mina, vamos a suponer yo encuentro una mina aquí, no puedo venir y partir la línea alegremente y poner mi subestación, ¿no? Entonces, tengo que ver si puedo partirla, se cumple con los criterios de distancia, si puedo hacer una derivación acá o no, ¿no? Entonces, todo eso tengo que hacer en el estudio de preoperatividad, ¿no? También vemos los requisitos para las centrales de generación, ¿no? Las centrales de generación convencional, los tipos de generación, cómo deben conectarse, si deben tener interruptores en el lado de generación o no deben tener interruptores, y las centrales de generación no convencional, ¿no? O sea, para las centrales eólicas y las centrales solares o fotovoltaicas, ¿no? O sea, están las características, por ejemplo, están las características de los huecos de tensión, qué es lo que los rangos de frecuencia que deben tolerar. Entonces, todo eso está especificado en este procedimiento técnico, ¿no? Si hablamos, ya hablamos que para conectar una instalación hay que seguir los 3 pasos, que son la preoperatividad, la conexión y la operación comercial. Entonces, si hablamos de la preoperatividad, básicamente, ¿para qué hacemos la preoperatividad? Hacemos la preoperatividad para definir la ubicación, ¿no? No la ubicación de mi proyecto, ¿no? Sino la ubicación a dónde me voy a conectar. Entonces, para eso se hace la preoperatividad. De repente ustedes tienen una mina que van a consumir 20 megavatios y ustedes quieren conectarse a la línea de 500 kilovoltios, ¿no? Eso, por ejemplo, no es posible. Una línea que tiene como 1400 megavatios de capacidad o MVA de capacidad, no pueden conectarle un proyecto de 20 megavatios, ¿no? Entonces ahí básicamente eso se ve en la preoperatividad y se define la ubicación, se define el equipamiento que deben tener. O sea, en la preoperatividad se define si esta línea va a necesitar reactores, va a necesitar compensación capacitiva, de repente va a necesitar un SBC, si es una línea, de repente va a necesitar protección diferencial de línea, todo eso, ¿no? Y luego también se ve el impacto sobre el sistema interconectado nacional, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a hacer mi mina en Cusco el 2018 y voy a tomar 600 megavatios, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, en el 2018 no hay generación, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer su proyecto y van a ver de repente que no es factible hacer esa mina en dicho año, ¿no? Entonces, tienen que ver otras formas de conseguir generación, poner plantas térmicas
de tal forma de no afectar al resto del sistema interconectado nacional que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, como les decía, la primera tarea del estudio de preoperatividad es definir la ubicación. Supongamos que yo tengo una mina aquí, en esta ubicación, entre una subestación Independencia y una subestación Ica. Yo tengo varias alternativas, ¿no? Puedo hacer mi línea de frente por acá y llegar hasta Independencia. Pero cuando haga mi línea de frente por acá, si ustedes, bueno, los que conocen esta zona, por acá hay un pueblo que se llama Umay, y cuando ustedes estén construyendo su línea van a pasar por Umay, y al final los de Umay les van a decir, no, aquí cuando tú construyes esta línea yo no voy a poder hacer mis casas y te voy a vender mi terreno, ¿no? Entonces, de repente esa alternativa, si bien es la más fácil, pero desde el punto de vista de concesión, de ruta de la línea, es un problema complicado, ¿no? Entonces, ven otra alternativa, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa si me conecto aquí? Aquí es puro desierto, entonces no le afecto a nadie, nadie va a reclamar, construyo mi línea y ya de frente, ¿no? Hay que ver si se puede partir, ¿no? Hay criterios para partir la línea de transmisión, ¿no? O sea, como les decía, este procedimiento es bastante amplio y condensado, que tiene reglas, ¿no? Reglas para, yo no puedo agarrar y decir, parto acá y listo, ¿no? O sea, no, hay reglas que tiene que cumplir, ¿no? De repente, más fácil me sale la alternativa 3, ¿no? Que si bien es más larga, no afecto a ningún poblador, mi línea, al final va a ser un poco más cara, pero por los problemas sociales y medioambientales, de repente me sale más factible, ¿no? Entonces, todo eso se ve, por ejemplo, en el estudio de preoperatividad, ¿no? O sea, en este estudio se define la ubicación del proyecto. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que yo he hecho esto, la preoperatividad es un requisito para obtener la concesión o autorización, bueno, concesión en el caso de líneas de transmisión o autorización en el caso de generación, ¿no? Entonces, con esto yo puedo ir al ministerio y a tramitar mi concesión, imponer concesión, por ejemplo, de esta línea, de esta faja de servidumbre, ¿no? Si no tengo preoperatividad, cuando vaya al ministerio y diga, voy a construir una línea por acá, entonces el ministerio lo primero que les va a decir es, ¿dónde está su certificado de preoperatividad, ¿no? Entonces, por eso es importante. El otro aspecto es para definir el equipamiento, ¿no? O sea, qué tipo de interruptores van a poner, cuánto va a ser el transformador de potencia, los seccionadores, cómo va a ser la subestación, a qué altura va a estar mi subestación, ya que el aislamiento depende de la altura, las distancias mínimas de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han definido todo esto, agarran y van y compran a un suministrador, ¿no? Compran el equipo, ¿no? Que cumpliendo estos requisitos, ¿no? Entonces, básicamente. También se define el equipamiento de baja tensión, ¿no? O sea, se define, por ejemplo, bueno, esta línea debe tener, por ejemplo, 2 relés de protección, ¿no? 2 relés de protección comunicados con fibra óptica, ¿no? Debe tener, estos feeders deben tener un relé aquí, otro relé, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya cuando ustedes llegan al estudio de operatividad, se agarra la preoperatividad y se compara, ¿no? O sea, a ver, yo te he aprobado esto, voy a ver si estás instalando de verdad, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, un fabricante le puede decir, yo te instalo un solo relé que protege todo esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico puedes surtir efecto, pero el problema es qué pasa si se les falla el relé, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan eso al fabricante, el fabricante les va a decir, no, mi relé nunca falla, ¿no? Pero en la vida real sí falla, ¿no? Entonces, cuando falle ese relé, van a tener que sacar fuera del servicio el transformador, ¿no? Entonces, por un mes, una semana que esté fuera de servicio el transformador, ya fácilmente se compraron los 6 o 8 relés que exigen. Entonces, básicamente, por eso en base a eso se han definido los requisitos mínimos, ¿no? Y se analiza también el impacto sobre el sistema interconectado. Acá se hacen estudios eléctricos, ¿no? Dice, no se deben producir sobrecargas, ¿no? No se debe afectar la calidad de servicio, ¿no? Ni su suministro. O sea, no debe haber sobretensiones, no debe haber subtensiones, no debe haber armónicos, no se deben producir flickers. Por ejemplo, si pongo una cerilla, tengo que ponerle con su SBC. Tengo que evaluar si voy a instalar resierres o no voy a instalar resierres. Si es por una zona urbana, de repente esto es peligroso, ¿no? Entonces todo eso se define
en la preoperatividad, ¿no? No lo puedo hacer en la operatividad porque, por ejemplo, si yo he dicho, no voy a hacer rescierre, si vengo a la operatividad y digo, quiero hacer rescierre y ya te compraste tu interruptor de mando tripolar y ya fuiste, ¿no? O sea, no se va a poder hacer rescierre. También se diseña la línea de transmisión, ¿no? Se hacen cálculo de parámetros, coordinación de aislamiento, se hacen estudios de energización de líneas, ¿no? Para ver si va a haber ferrorresonancia, resonancia, sobretensiones, a ver si el interruptor requiere resistencia de preinserción, si los interruptores requieren mando sincronizado. Se hace estudios de solicitación térmica a los pararrayos, ¿no? O sea, para ver qué tipo de pararrayos van a poner, de qué tipo de generación. Se hacen estudios de resonancia, ferrorresonancia y de TRB, ¿no? En realidad es un estudio bastante detallado, ¿no? En los estudios básicamente son el estudio de estado estacionario, que es flujo de carga, el estudio de transitorios electromagnéticos, que es energización de transformadores, líneas, aislamiento, todo eso, estudios de cortocircuito, estudios de estabilidad y estudios de armónicos, ¿no? Entonces básicamente esos son los estudios que se hacen en la preoperatividad. En proyecto, ¿no? O sea, en un proyecto, o sea, la preoperatividad más o menos, si hablamos de un proyecto de generación, más o menos se hace con unos 4 o 5 años antes de que ingrese el proyecto, ¿no? O sea, todo esto se hace antes de que ingrese el proyecto. De repente, por ejemplo, ustedes hacen su estudio de preoperatividad y se conectan, por ejemplo, vamos a ponerle en Tocache, ¿no? Entonces en Tocache ustedes hacen su estudio y les sale que su sistema es inestable. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ponerle un estabilizador, un PCS. Entonces, para eso, ya cuando ustedes vayan al fabricante, le dicen, yo quiero que me vendas un generador, pero aparte del regulador de tensión y el regulador de velocidad, también tienes que ponerle un PCS, ¿no? Entonces, todo eso lo han definido en la preoperatividad. Una vez que culmina la preoperatividad, que puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, antes de la operatividad, ustedes, ¿qué hacen? Compran los equipos, solicitan la concesión o autorización, concesión en el caso de líneas de transmisión, o autorización en el caso de centrales de generación. Piden permiso municipal, ¿no? Esto también, aunque no lo crean, es importante, ¿no? Ustedes hacen su central hidroeléctrica o su central térmica, y si no piden permiso a la municipalidad les puede cerrar, ¿no? Entonces sería el colmo que les cierre porque no haber pedido permiso municipal. Sus estudios de impacto ambiental y tienen que hacer su CIRA y esto que ha salido ahora último, todo eso tienen que hacerlo. Entonces, esto en realidad les toma bastante tiempo, ¿no? O sea, para obtener la concesión de una línea de transmisión fácil pueden demorarse 2 años, ¿no? Se hacen sus trámites y todo, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, voy a poner una central, o sea, tengo que pensar que esa central, por lo menos, tiene que ser de aquí a 4 años, ¿no? Una vez que ya ustedes han empezado a construir su proyecto, ya tienen todos los equipos comprados, los están montando, tienen todas las concesiones, los permisos, todo aprobado, ya están por culminar el proyecto, viene una nueva fase que es la operatividad. En esta fase de operatividad, ¿qué es lo que se hace? En la fase de operatividad ya todo está comprado, ¿no? Entonces, básicamente se ajustan los relés de protección, se ajustan los sistemas de control de las centrales, de los reactores, de los bancos de capacitores, y se definen las condiciones operativas, ¿no? O sea, todo eso se hace en el estudio de operatividad. En el estudio de operatividad ya no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, puede darse el caso que, por ejemplo, ustedes hicieron su proyecto de línea de transmisión con un cierto número de relés, le pusieron llave en mano y el fabricante le dice, mira, yo te pongo un solo relé, ¿no? Entonces tú llegas al estudio de operatividad y ¿qué te va a decir el COES? Hoy tú tienes que hacer los ajustes de acuerdo a la preoperatividad, ¿no? Entonces, comprar un relé, solamente comprar un relé puede ser un verdadero problema, ¿no? Ahora, modificar la ingeniería,
o si te faltó un interruptor, en realidad eso ya es bastante tarde cuando lleguen a la fase de operatividad, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Se supone que lo que entra en la operatividad ya fue aprobado en la preoperatividad, ¿no? Los estudios en la operatividad son más, ya un poco más con los equipos que están. Entonces se hacen estudios de estado estacionario para ver ya cómo va a operar. Se hacen estudios de coordinación de protecciones, se hace estudio de estabilidad. Ya en este estudio de estabilidad, por ejemplo, ustedes tienen la marca deben tener la marca de los reguladores de tensión, los reguladores de velocidad y todo, ¿no? Se hacen estudios de armónicos, ¿no? Para ver cómo voy a conectar mis filtros, si conecto primero el filtro de quinta, de séptima, todo eso, ¿no? Y se hacen estudios de transitorios electromagnéticos para ver cómo voy a energizar mi línea, ¿no? O si cuando energizo voy a afectar a otros clientes o a otros agentes que están cerca, ¿no? Entonces todo esto se hace ya en la operatividad, pero con base al equipamiento que ya se ha comprado, ¿no? O sea, ya por ejemplo, no es lo mismo ajustar un relé ABB que un relé Siemens o un relé Cell o un General Electric. No es lo mismo ajustar un PSS Reason o de otra marca, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces ya son estudios más especializados y detallados. En los análisis de flujo de potencia, por ejemplo, se hacen análisis de flujo de potencia y cortocircuito, viendo antes y después del proyecto, ¿no? Para verificar el impacto de la nueva instalación, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a poner un transformador de repente en la barra de baja tensión, la potencia de cortocircuito se me eleva, entonces tengo que separar barras, ¿no? El estudio de coordinación de protecciones se hace, hay un documento que también está en la página web del COES, que es criterios de ajuste y coordinación de los sistemas de protección, ¿no? Que se ha actualizado, o sea, desde el 2008 no se actualizaba, se ha actualizado recién para el año 2014, ¿no? Para este año. Entonces ahí se verifican ahí están los criterios de ajustes, cómo se ajustan y todo eso, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo pongo mi instalación, tengo que ver qué ajustes debo mover en las instalaciones adyacentes, ¿no? El estudio de estabilidad también voy a ver ya los modelos de mis reguladores, ¿no? Hago el análisis de estabilidad transitoria para definir límites de transmisión, el análisis de estabilidad permanente para definir los ajustes de mi PSS, el análisis de estabilidad de tensión, ¿no? Para ver en qué momentos operan mis bancos y todo eso, ¿no? El estudio de armónicos también es importante, ¿no? O sea, de repente ustedes ponen su instalación y ya cuando llegan ven que los armónicos, por ejemplo, pueden haber cambiado, ¿no? Entonces tienen que ver otras alternativas, ¿no? Y el estudio de transitorios electromagnéticos para ver cómo van a conectar la instalación, ¿no? O sea, cuando hablamos de líneas de transmisión, transformadores de potencia, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se usa el ATP, el Dixil, el PSCAT, todos esos, para hacer todos esos estudios, ¿no? En sí, el estudio de operatividad tiene estos, además ya es ajustes, ¿no? Definiciones. Nuevamente, por ejemplo, en el estudio de flujo de potencia, no se aprecia muy bien, pero ustedes hacen flujo de potencia y ven que, bueno, ahí los flujeros le dicen no se pone rojo, ¿no? Si se pone rojo es que está violando algo, ¿no? Por ejemplo, está violando la tensión. Entonces tengo que ver, de repente tengo que cambiar la posición de taps, tengo que despachar algo menos o despachar algo más, o de repente necesito algún otro equipo, ¿no? Entonces todo eso se verifica en el estudio de flujo de potencia. Aquí, por ejemplo, es un estudio para la línea de 500 y aquí, por ejemplo, ahí está en rojo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí hay que moverle los taps a los transformadores, ¿no? Aunque en tiempo real también se hace eso, ¿no? El estudio de coordinación de protecciones, ya con los modelos de los relés, se hacen los ajustes, ¿no? O sea, esto es como les digo, no es tan simple, ¿no? No todos los relés son igualitos, ¿no? Entonces hacen los ajustes, definen cuánto va a ser este alcance, cuánto va a ser este alcance de acá,
si va a tener una zona 1, zona 2, zona 3, si va a tener esquemas de teleprotección, todo eso, ¿no? Y se hacen simulaciones. En el estudio de estabilidad ya se supone que ustedes tienen el modelo de los reguladores, de las constantes de la máquina, las ganancias y todo eso, ¿no? Entonces ven si su sistema es estable o su sistema va a ser inestable, ¿no? Y en base a eso ajustan las ganancias de sus reguladores o ajustan el PCS, ¿no? También se hace estudios de estabilidad de pequeña señal para ver todo lo que es eso, ¿no? Hacen estudios de armónicos, ¿no? Para ver, ya ingresó mi proyecto y cómo ahora es el flujo de armónicos, ¿no? Entonces tienen que ver la variación, si hay puntos de resonancia, eso es importante, ¿no? O sea, aunque no lo crean, la resonancia en 220 ocurre, ¿no? En 500 kilovoltios también, ¿no? O sea, entonces son fenómenos que si bien lo hemos estudiado en la universidad, pero cuando llegamos a alta tensión o pasan, ¿no? Hasta en las redes de distribución suele pasar resonancia, ¿no? Ferrorresonancia. Transitorios electromagnéticos lo hacemos para determinar cómo vamos a energizar, los TRBs y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una energización de una línea que produce ferrorresonancia, ¿no? Entonces, al producirse ferrorresonancia se producen sobretensiones, ¿no? Pero esto ya es en operatividad, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, si se producen sobretensiones, debió haber habido un reactor, pero en esta etapa de operatividad ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, poner un reactor, poner un transformador ya es por lo menos 2 años, ¿no? Entonces se definen procedimientos de maniobra, ¿no? O sea, esta línea tiene que energizarse de esta forma, o este transformador lo tengo que energizar de 500, no de 220, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso ya lo hacen con el estudio de transitorios electromagnéticos, ¿no? Para eso necesitan, por ejemplo, los datos del transformador, la curva de saturación, la curva de histéresis, la potencia, tensión de cortocircuito, todo eso, ¿no? Este procedimiento 20 es interesante porque ha hecho un aporte importante, ¿no? El procedimiento 20 dice que todo aquel que hace estudios de operatividad y preoperatividad, estos estudios deben ser, acá dice que deben ser presentados en medio digital y medio óptico, pero deben ser revisados y aprobados por un ingeniero SIP colegiado y habilitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? O sea, todos los estudios de operatividad. Bueno, hay empresas que contratan consultores internacionales, por ejemplo, entonces viene el consultor internacional, si bien lo puede hacer, no hay forma de negarle, pero al final el estudio tiene que ser revisado y aprobado por un ingeniero SIP, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de esta forma la empresa internacional va a hacer transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros mejoramos, ¿no? Y nos capacitamos también. Y cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Luego de culminado el estudio de operatividad, ya le decimos, ok, el proyecto está bien, va. Entonces viene un proceso que se llama la conexión de instalaciones. Este proceso de conexión de instalaciones más o menos se hace el procedimiento dice 20 días antes de conectarse, ¿no? Pero normalmente puede ser una semana, un mes, lo normal, lo que ocurre es que generalmente lo hacen una semana antes, ¿no? Ya, todo apresurados. Entonces, ¿qué es lo que se verifica en este proceso de conexión? Bueno, entre esta etapa, entre la aprobación de la operatividad y la conexión, básicamente hay que programar cortes, ¿no? Hay que solicitar exoneraciones, hay que programar la conexión, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conectarme a la subestación Chilca, por ejemplo, que tengo que sacar fuera de servicio Chilca, y termino mi proyecto en agosto, entonces, pero Chilca no va a salir, por ejemplo, hasta febrero del próximo año, ¿no? Entonces, Piña no puedo hacer nada, ¿no? O si quiero conectarme en Paracha, ¿no? Que está en Cerro de Pasco, ahí hay varios agentes que únicamente hacen un corte al mes, ¿no? Diré al año, que es en junio, julio. Entonces todo eso tengo que verificar, ¿no? O sea, tengo que ver cómo me voy a conectar, ¿no? El proceso de conexión
Es un proceso ya no técnico, o sea, ya no hay estudios de transitorios electromagnéticos, no hay flujos de potencia, nada de esas cosas, ¿no? Para el COES el proceso de conexión más es un proceso legal, ¿no? El COES en este proceso de conexión verifica que tengan concesión y autorización de generación, ¿no? Verifican que tengan contratos, procedimientos de maniobra, verifican que tengan contratos de suministro. Dependiendo del tipo de instalación se verifica si la norma te obliga a enviar señales al COES y verifica sus pruebas en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos proyectos que hacen su proyecto, todo terminan, vienen al COES y dicen, ya voy a energizar mi línea, y un momentito, y tu concesión de transmisión, dicen, ¿qué necesitaban? Piña, ¿no? Entonces, luego de que has pasado todas tus fases de tu proyecto y no tienes concesión de transmisión, estás frito, ¿no? Porque la concesión de transmisión no la vas a ir y sacar mañana, ¿no? Esto puede demorarles 2 años fácilmente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar con tu línea ahí en vacío ni energizada, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, eso se verifica en la etapa de conexión, ¿no? Otro aspecto importante es si tienes contrato de suministro, ¿no? ¿Quién te va a vender la energía? O sea, tú puedes construir tu mina y no tienes contrato de suministro. Entonces no te vas a poder conectar porque alguien tiene que asumir ese retiro, ¿no? O si eres un generador, tienes que tener un modelo de transferencias, ¿no? Entonces tú vas a inyectar y vas a querer decir, págame, ¿no? Pero un momentito, ¿cuánto te vamos a pagar, ¿no? Entonces todo eso se verifica en el proceso de conexión, ¿no? Como les digo, es un proceso más técnico-legal, ¿no? O sea, ya no hay estudios, nada, y muchos proyectos hay veces se detienen aquí, ¿no? O sea, avanzaron, llegaron bien bonito y ahí pararon el coche porque no tenían concesión de transmisión. Luego de la conexión, suponiendo que ustedes tienen todos los aspectos legales, todas sus concesiones, todo, vienen las pruebas, ¿no? Entonces hacen pruebas de operación, hacen medición de parámetros, pruebas de sus relés de protección, hacen calibración de sus equipos, de sus reguladores de velocidad, pruebas de desempeño, pruebas de rechazo de carga, por ejemplo, pueden hacer para los generadores. Y una vez que han hecho esto, ya viene la operación comercial, ¿no? Va el presidente, bueno, aquí tenía que cambiar la foto, va e inaugura el proyecto, ¿no? Vamos a dar trabajo para 2.000 trabajadores, pero en realidad ya el trabajo ya se dio, ¿no? Porque fue mucho antes, ¿no? Al final la central lo va a operar una sola persona, ¿no? Y el guachimán, ¿no? Y luego viene la operación comercial. En la operación comercial o integración ya entra, ya la instalación ya está a disposición del COES, ya empieza a remunerar, ¿no? O sea, ya empiezan la operación en sí, ¿no? O sea, ven si va a operar, no va a operar, ven las contingencias, empiezan a ganar plata por lo que inyectan. Por ejemplo, si son generadores, empiezan a ganar plata por lo que están inyectando. Si son transmisores y tienen concesión con el Estado les empieza a pagar, ¿no? Si tienen la integración. Bueno, en el caso de instalaciones de transmisión, en vez de operación comercial es solamente para plantas de generación, ¿no? E integración es para instalaciones de transmisión, o sea, hablemos transformadores, líneas de transmisión, ¿no? Ahí básicamente, para darle la operación comercial a la integración, tienen que remitir los resultados de sus pruebas de operación, ¿no? Por ejemplo, yo pongo en servicio una central y voy y solicito operación comercial, ¿no? Y digo, mi central genera 100 megavatios. Entonces le voy a decir, ok, pero demuéstrame que genera 100 megavatios, ¿no? Entonces eso lo hacen en la prueba de operación, ¿no? Hacen medición de parámetros, ¿no? Ajustes finales y calibración de los equipos, porque una vez que ustedes se conectan, empiezan a energizar su línea o a probar su generador, de repente ahí detectan algún problema, entonces vuelven a ajustar, ¿no? Entonces eso también tienen que presentarlo. Pruebas de desempeño, ¿no? Cómo ha operado y todo eso. Y ahí termina, ¿no? La operación comercial. Recordemos de que hace 40 años aproximadamente en el tema técnico eléctrico trabajaban los ingenieros. Después de que se da prácticamente la ley
que hace el cambio importante, aparece la necesidad de trabajar con los jurídicos. Luego, en los pocos años atrás, tenemos que tratar los asuntos ambientales. Y ahora último, el tema social. Entonces, a veces lo que proyecta el ingeniero o el grupo de ingenieros termina en recurrir a un problema social. Entonces, cada vez hay mayor participación de especialidades que hace necesario tener un marco normativo ágil, y lo cual es difícil, porque hay autoridades recientes, y esto implica experiencia. Entonces se está haciendo camino en el andar, pero siempre hay contratiempos. Y aparte también hay problemas que no se avisoran apropiadamente porque estamos en ese cambio. O sea, ya tenemos el tema primero la importancia del ambiente y el otro tema que es el cambio climático. Entonces, como no hemos tenido un adecuado registro de los parámetros climatológicos y complementos en los últimos 20 años, es difícil pronosticar cosas. Entonces tenemos lo que hemos aprendido del Niño. Ahora hay una clasificación del Niño, ahora se ve la necesidad de tener en cuenta dos aspectos básicos que lo hemos olvidado en el tiempo, que es la gestión de riesgos y desastres. Y en el tema de gestión de riesgos y desastres tenemos dos orígenes: los fenómenos naturales y los creados por el hombre, ¿no? Y el creado por el hombre puede ser pues un atentado inclusive. Entonces, cuando hablamos de la gestión de energías renovables, yo voy a ir al tema de generación, el estado de la generación, el estado del sistema, en forma muy general, y qué avisoramiento se tiene. Por otro lado, la parte de las tres subastas que han habido, ¿no?, de energías renovables en especial, y el estado de las cosas con relación a esas tres subastas. Y por último, remarcar o recordar el potencial que se tiene en cada tipo de energía y la necesidad de preparar cuadros técnicos. Hemos dejado de hacer el planeamiento adecuado en los últimos 20 años. Hemos estado con sus obras, ¿no? Primero el tema de la transmisión, después el tema de la generación, y ahora último se viene el tema de la distribución. La semana pasada, el día jueves, viernes y sábado, hemos estado en el 7º CDLEF. El CDLEF es un congreso donde se juntan todas las distribuidoras estatales e invitados para atender los problemas típicos que tiene como empresa estatal. Entonces, coordinado por FORNAFE, participan las empresas estatales y además hay una feria tecnológica. Lo interesante es que ha habido atención a la transmisión, después ha habido atención a la generación y ahora se hace necesario atender a la distribución. Entonces, se ha hablado en algún momento, ustedes habrán escuchado y habrán participado en eventos referentes a la generación distribuida. También se ha hablado y se expecta el avance poco a poco hacia las redes inteligentes, el Smart Grid, ¿no?, el avisoramiento del vehículo eléctrico. Hay mucho interés en la generación eólica, en la generación solar, pero también se viene pues la generación utilizando la energía del mar, tanto la superficie como la parte inferior. Y el otro tema que está a corto plazo, mediano plazo para el caso del país, también tenemos la geotermia, aparte de lo que es la biomasa. Entonces el asunto es que siempre hemos sido básicamente hidráulicos, ¿no? Había experiencia en la parte de generación hidráulica, pero con las privatizaciones y los cambios se han ido perdiendo esa experiencia nacional. Es mi opinión personal de lo que he visto en los últimos 40 años.
Entonces, se hace necesario no solamente ver el tema de las inversiones, sino también formar cuadros profesionales más especializados. Por otro lado, la coyuntura en este caso de Europa, aparte de Estados Unidos, en los últimos 4 años, ha también motivado, aparte del incremento, la mejora del país, ha motivado que haya más oferta de tecnologías. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado también en conocer las tecnologías más de cerca. Entonces, en este asunto, cuando hablo de la gestión de energía renovable, no solamente voy a hablar de lo que está relacionado al sistema, sino más que todo a las oportunidades que tenemos en los próximos 10 años, ¿no? Y en algún momento, tal vez de acá a 15 años, se esté hablando de energía nuclear. Entonces, el asunto es, Perú es básicamente de recurso hídrico, pero tenemos la amenaza del cambio climático. Entonces, quien no mide no puede controlar, quien no controla no puede mejorar. Así de sencillo es. Y al decir hídrico, el problema es las sequías. Entonces es necesario diversificar la matriz energética. Hace más o menos 5 años se hablaba de 33, pero eso ha cambiado en la práctica, ¿no? Con el gas natural a bajo costo se ha incursionado mucho en el térmico. Después se habla de las reservas con diésel y después del ciclo combinado. Estamos con el tema del nodo energético del sur, ¿no? Para fortalecer un poco el suministro, o sea, incrementar el suministro y afianzar el suministro en general. Pero tenemos que ver cómo se está comportando el clima en el país, ¿no? Ayer hemos tenido otro sismo, el día sábado otro sismo, entonces han habido fallecidos. El único sitio que no registra todavía sismo es Iquitos, el resto del país es sarampión, o sea, por todo sitio ha habido sismo. Entonces el tema es de que por un lado tenemos la amenaza del cambio climático, que es algo natural, solamente que lo hemos acelerado en el tiempo, y el otro asunto es cómo gestionamos. Entonces es importante el planeamiento energético, el planeamiento en realidad en todas las actividades. Y el planeamiento pues no se debe hacer para corto plazo, sino en los 3 plazos, ¿no? Cada corto, mediano y largo plazo. Entonces en ese sentido voy a comentar brevemente los conceptos. Entonces ahora tenemos que tener este equilibrio, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Y para eso hay que desarrollar un marco legal. Pero al decir un marco legal son muchas especialidades. Entonces tenemos que fortalecer cada especialidad. Pero ¿cuál es el otro contratiempo? Que a veces las especialidades, cada uno ve su eslabón, pero no ve la cadena. Entonces el enlace entre el eslabón y el eslabón no hace fortaleza en la cadena. Y además unos son más fuertes, otros son más débiles, ¿no? Cada quien puede pecar de llevar agua a su molino. Entonces la parte normativa tiene que ser muy coherente, tiene que conocer su realidad, tiene que avisorar un poco, tener un poco de visión, qué va a pasar en los próximos 30 años, 40 años, qué avisora, cómo se asegura de ir en ese camino. Ese es un contratiempo porque la parte del marco legal, repito, ¿no? Se necesita experiencia, continuidad y un avisoramiento, o sea, experiencia, especialización y mejoramiento continuo en el conocimiento y tecnologías, y eso implica recursos. Entonces, en este sentido, uno de los errores que se cometieron hace 20 años era el tema de que se pensaba que el mercado pone las reglas. Eso depende de la evolución de cada sociedad y su mercado. Entonces acá hemos visto que hay que regular adecuadamente, el Estado tiene que fortalecerse más en la parte de regulación y fiscalización, porque si no hay problemas. El que paga el pato, entre comillas, siempre es el tercero, en este caso el ciudadano, el poblador, menos preparado. Y el otro asunto es que lo que debemos tener permanente en nuestra forma de actuar, aparte de cuidar el ambiente,
es que el recurso permanente debe ser la eficiencia energética. Hemos estado dando saltos, ¿no? ¿Se acuerdan hace años? El programa del tema de la iluminación, porque siempre el primer recurso es mejorar la iluminación, ¿no? Pasamos de la lámpara incandescente, luz mixta, luego pasamos a la lámpara de descarga, llegamos al sodio, en los otros casos lámparas, focos ahorradores, y ahora la tendencia del LED. Los primeros que incursionaron en el LED tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque hablaban de 100.000 horas, 50.000 horas, 40.000 horas, ahora ya dicen 25.000 horas. Entonces algunos que iniciaron sus primeros pasos con LED han tenido contratiempos, por eso hay que tener cuidado de dar los primeros pasos con nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, lo único que quiero remarcar es que el único recurso que siempre vamos a tener es la eficiencia energética. O sea, cuando uno se ajusta es donde recién piensa en el uso eficiente de los recursos. Y pecamos porque todos los ingenieros tenemos nuestro antes código de ética y ahora, a partir de 2012, el código deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú, que en el artículo 5 dice, primero la seguridad ante todo, y después dice, seguido, y el buen uso de los recursos. Entonces la ingeniería es sinónimo de seguridad y buen uso de los recursos. Entonces el tema de eficiencia energética es obligatorio en nuestro quehacer diario. Porque vamos a ir a las energías renovables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política energética a largo plazo? ¿No? Es un sistema, ¿cuál es la visión? Un sistema energético que satisface la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua. Pero todo lo que está acá no lo hemos llevado a la par en los últimos 15 años, ¿correcto? Estamos dando saltos y es momento, yo digo que se están presentando situaciones especiales oportunas para que nos ordenemos como debe de ser y estemos pensando ya en los próximos 50 años. La política energética debe cubrir seguridad energética, conservación de los recursos energéticos, precios justos y estables, desarrollos amigables con el medio ambiente y la inclusión social. La evolución del consumo de electricidad por sectores entre el 2000 y el 2013, ahí ustedes pueden apreciar, por ejemplo, la participación comercial, la residencial, ¿no? La residencial. El tema minero metalúrgico, 25%, el industrial, 28%. Y algo que nos puede interesar ahí es el tema de cómo vemos el asunto de los mineros metalúrgicos, ¿no? Esta parte. Entonces, en este sentido, el consumo final de electricidad ha crecido un promedio del 5.8. Esta es información que maneja la Dirección General de Eficiencia Energética. Entonces, todo lo que es la matriz energética, todo lo que es esa visión macro, en el Ministerio de Energía y Minas lo lidera la Dirección General de Eficiencia Energética. El sistema eléctrico, ya lo sabemos, generación, transmisión, distribución, aquí finalmente la utilización y en este caso, como escucharon al anterior expositor, el tema de la operación económica del sistema. Pero esto va normalmente hasta la transmisión. Prácticamente lo que es 60 kV hacia abajo, en el caso de las distribuidoras, cada quien tiene que tener su propio sistema. Entonces ese es otro punto que se va a mejorar, ¿no? O sea, tener un mismo lenguaje. Uno de los problemas siempre son la parte informática y compartir adecuadamente la información. Nuestro país, el principal recurso energético renovable del Perú es el hidroeléctrico, que garantiza la seguridad de abastecimiento en el sistema, en el CEIN, y de acuerdo a un estudio de hace muchos años, con el apoyo del gobierno alemán, se hablaba de cerca de 70.000 megawatts, ¿no? Hace muchos años. Entonces, si hay un cambio climático, ya sabemos lo que está pasando con nuestros nevados, ¿no?
Ya sabemos que en ciertas zonas ya se está presentando, especialmente en la zona de selva, el problema de primero cosas en la parte de sierra, los friajes, las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas. Hay muchas salidas que han salido de línea, o sea, de las líneas de alta tensión por tormentas eléctricas. Entonces el asunto es remarcar de que nuestro ambiente, nuestro clima está cambiando. Y el asunto es de que siempre hay la amenaza de la sequía. Es por eso que desde el gobierno de transición, estamos hablando de hace muchos años, el gobierno de transición se inició los primeros tratos con Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos falta agua, ellos tienen. Y recién en los últimos 2 años ya ha habido un diálogo y una comunicación más afianzada. Y se espera pues de que ya hemos avanzado con la línea 500, ¿no? Prácticamente a Piura. Falta un tramo para conectarse con Ecuador. Ecuador a su vez tiene que hacer su propia implementación de su línea 500. Entonces, en el mejor de los casos estaríamos hablando de 2017 esa interconexión. Mientras tanto, se ha intercambiado potencia a nivel de 220 kV. Entonces vamos viendo de que tenemos que integrarnos regionalmente, ¿no? El más avanzado es el caso con Ecuador. También tiene interés Colombia. Esta semana están reunidos en Iquitos, Colombia-Perú, para tratar varios aspectos generales, incluyendo el energético. Hace años se escuchó mucho lo de Inambari, ¿no? Y eso se paralizó. Entonces el tema es, tenemos varios proyectos importantes, pero que necesitan un afianzamiento. Y es por eso que recién, con apoyo internacional, se empezó a instalar estaciones hidrométricas, porque hay que medir, pues hay que estar atento a las variaciones del caudal. Entonces iniciaron con 14 estaciones hidrométricas, ahora este año se han incrementado y así sucesivamente se va a incrementar, porque hay que medir, hay que generar una adecuada cartera de proyectos con información base interesante. Entonces en este sentido tenemos, solamente para recordar, los referentes a que somos prácticamente de recursos renovables. El otro asunto es de interés público y responsabilidad del Estado asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente del suministro eléctrico para el servicio público de electricidad. El abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica para el mercado regulado se asegurará mediante licitaciones que resulten en contratos de suministro de electricidad de largo plazo con precio firme que serán trasladados a los usuarios regulados. O sea, nosotros tenemos que pagar. Entonces, vamos viendo de que por un lado están los recursos, pero por otro lado la forma de gestión comercial, ¿no? Para hacer interesante la participación de la inversión. Las hidroeléctricas en operación total, cerca de 3.300 megawatts, ¿no? Ahí se puede ver las más importantes. $2.340 a construirse, hidroeléctricas de construcción, concesiones definitivas. La presentación lo voy a dejar por si acaso, ¿no? Hidroeléctricas red, entonces ahí viene el tema, el recurso de energía con recursos de energía renovables. Entonces en lo que es eólico es abierto, en lo que es solar es abierto, pero hasta 20 megawatts se ha considerado red hidráulico. Esa es la consideración que se ha hecho. Entonces en este caso vemos las hidroeléctricas más pequeñas y algunas importantes que están en operación. Luego entramos al tema de vientos. Entonces hace unos años atrás a la Dirección General de Electrificación Rural, vía convenio con el Banco Mundial, se hicieron
varios estudios y se logró tener ya el mapa eólico, o sea, el mapa de vientos y el mapa solar. Entonces, en este caso, mapa de viento de febrero, las avenidas, mapa de viento en junio, estiajes. El estudio daba como resultado un potencial de 22.450 megawatts. Pero esto implica que hay que luego hacer estudios focalizados, ¿correcto? Esto es macro, ¿correcto? Una cosa depende de las estaciones que se hayan usado. Y ahí está el potencial al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que existe complementariedad entre la dinámica del potencial eólico y el ciclo hídrico en el Perú. O sea, estamos viendo de que tenemos esa ventaja, entre comillas, ¿no? Actualmente se cuenta con un total de 30 proyectos de centrales eólicas en la etapa de estudios, es decir, que cuenta con concesión temporal, los cuales suman 3.201 megawatts, de las cuales el 57% se encuentra en la zona norte, 38% en el sur y 6% en la zona centro. Las centrales eólicas en operación, estamos hablando de 142 megawatts, ¿no? Las que están ahí, acá, la Cupini, que es recientemente inaugurada, pero ya había entrado en operación comercial, y la que está en el sur, la de Marcona. Centrales eólicas en construcción con concesiones definitivas, 142 megawatts. Centrales eólicas en estudio, concesión temporal, 3.356. O sea, están haciendo sus estudios y cuando haya la oportunidad de una subasta, participarán probablemente. En la parte solar, igual, ¿no? Tenemos el mapa solar, tenemos sierra, costa, selva, y el potencial de kilowatt-hora por metro cuadrado. Pero estos son, repito, acá se hace necesario ahora capacitar y además analizar mejor para precisar zonas más convenientes. Es por eso que existe el IRENA, ¿no? Esta IRENA tiene interés en capacitar a profesionales peruanos, incluyendo consultores, para poder hacer un mejor uso de los mapas. Justo hoy día nos ha llamado, ¿no? Quiere hacerlo en fines de octubre, 3 días completos, 3 días netos, o sea, todo el día. Vamos a ver si lo podemos convocar, ¿no? Estamos en eso. La idea es de que ellos quieren, en esas 24 horas, capacitar para el manejo adecuado de estos mapas y ver qué otras cosas se necesitan. Centrales solares en operación, 80 megawatts. Centrales solares en construcción, 16 megawatts. Son concesiones definitivas ya. Centrales solares en estudio, 670 megawatts. Entonces hemos hablado lo básico, ¿no? Lo solar, lo eólico y la parte hídrica. Pero también tenemos la geotermia. Entonces, en febrero de 2012, este es el informe final del resumen ejecutivo del apoyo de Japón a través de JICA. Se hizo el plan maestro para el desarrollo de la energía geotérmica en el Perú. ¿Y qué indica ahí? Dice, se estima que existe un potencial considerable de recursos geotérmicos aptos para la generación eléctrica en la República del Perú, que bien podría superar los 3.000 megawatts. Sin embargo, en la actualidad, en ese entonces, no hay ningún emprendimiento de explotación de este recurso en el país, dado a que el país no ha establecido los conocimientos técnicos y experiencias necesarias para la exploración, desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos. Entonces, eso fue en el 2012. El mapa del potencial geotérmico está incluido en ese estudio, es lo que les estoy mostrando.
donde indican las zonas interesantes tanto en la zona de Ancash, ¿no?, como en la zona de Moquegua y Tacna. El mismo estudio hace una comparación entre la geotermia y otras fuentes de energía renovables. Entonces ustedes ven ahí en la columna de la izquierda, la primera, geotermia, hidro, viento, solar, biomasa. Y luego en lo horizontal está hablando desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de disponibilidad, desde el punto de vista de independencia energética, del tema del asunto de balance comercial y el uso múltiple. Y ustedes ven que geotermia en todo es positivo. En el caso de hidro, bueno, ahí vemos que dependiendo de la magnitud puede haber un impacto, ¿no? Dependiendo qué tipo es, de pasada o es de gran embalse, va a haber impacto. Y el otro asunto del viento, la disponibilidad, ya sabemos, pues dependemos del carácter con que tiene el ambiente en ese momento. Igual en el caso del solar. Y la biomasa, solamente me da independencia energética y un balance comercial. Entonces vemos el otro potencial que tiene el país, ¿no? Se sabe que la parte de análisis previo de la geotermia no es tan honorosa, pero lo más costoso es la exploración. Entonces en ese sentido ya vienen las políticas, ¿no? La política del Perú es inversión privada, ¿no? No es el Estado. En otros países se ha desarrollado porque es el Estado el que participa, ¿no?, y el que administra prácticamente todas estas grandes inversiones. Japón, o sea, delegaciones de Japón nos han estado visitando porque tienen interés en hacer alianzas para poder pasar en algún punto a la exploración. Las diversas aplicaciones que tiene la geotermia, no solamente vamos a hablar de electricidad, ¿no? Estamos hablando de energías renovables en general. Entonces este dibujo, este esquema es bastante interesante, ya lo puedan ver con más detenimiento cuando tengan el archivo, donde se ven las diversas aplicaciones que tiene la geotermia. Y no necesariamente el interés puede ser electricidad, sino muchos otros, especialmente en la zona en que están. El tema del friaje, el tema para el agrícola. Imaginarse que haya patos en el nevado, se puede lograr con la geotermia, ¿no? Entonces hay muchos beneficios. Por eso se necesita formar especialistas en el tema. Y no es llevar un cursito de una semana, 2 semanas. Es todo por lo menos un año. Entonces el Japón, entre uno de ellos, igual OLAD en algún momento ofrece becas periódicas sobre este tema, ¿no? Pero estamos hablando de un año, no estamos hablando de una semana. Entonces ya sabemos cuál es nuestro potencial. Ahora sabemos lo que hay una referencia, que es el Plan Maestro por apoyo de JICA. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué está pasando? Y ahí ustedes pueden ver que hay exploración de recursos geotérmicos, hay autorización geotérmica, o sea, hay varias empresas que están haciendo análisis previos en la zona. O sea, ya es lo que está en la actualidad, lo que ha pasado en 2 años, hemos visto cómo ha cambiado el escenario. Y lo interesante que estoy mostrando acá es la exposición que hizo el COES el día sábado, allá en Iquitos, en el 7º CDLF, donde nos muestra que estamos bien, que no hay esa preocupación en la parte de generación, en la parte de transmisión, en base a las acciones que se han tomado en los últimos 6 años a 8 años atrás. Y avisora que entre el 2014 y 2018, entre el 2019 y 2024, ¿no?, y el tema de la reserva. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que para las condiciones actuales y el avisoramiento que se tiene en los próximos años, no deberíamos tener mayor problema, siempre y cuando todo vaya como está planificado. O sea, a veces es paradójico, se otorga, se gana el concurso, se otorga, se hace el contrato, en 3 años debe estar,
pasa 5 años, 6 años y no está, por X problemas. Y uno de ellos muchas veces es o porque no consiguió financiamiento o porque tiene problemas sociales en cada tramo que avanza. Por eso es importante que haya una mejor coordinación en las diferentes autoridades que participan. O sea, si tengo acá restos arqueológicos, si tengo contratiempos ambientales, posibles contratiempos sociales, el tema de los indígenas en determinadas zonas, al menos aquí no hay en este lado de la costa y parte de la sierra no hay, pero ahora que por ejemplo hay que hacer la línea de Moyobamba y Quito de 220 kb, que hay que cruzar la selva, ese es un reto de ingeniería, ¿no? Entonces ese es algo que ya se adjudicó, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Por eso hay que estar atento, hay que estar muy de cerca. También es cierto que todo depende pues de cómo se lleva el tema, ¿no? Es por eso que el mismo Estado ya se está preocupando, ya el MEF ha creado comisiones para ser más proactivos, para ver dónde hay algún obstáculo, dónde se ha detenido determinado proyecto, lo que antes no había, ¿no? Pero también hay el control, ¿no? Contraloría también está, después de 3 años nos está siguiendo para ver qué hicimos, qué no hicimos. Entonces, el asunto es que este es el buen panorama que se tiene, ¿no?, en la parte del sistema del SEIN. Pero para eso se ha tenido que desarrollar y se tiene que seguir atento a las mejoras del marco normativo. ¿Recuerdan el triangulito?, ¿no? Para que funcione el triangulito, marco legal, de todas las autoridades competentes en el tema. En la parte, yo voy a comentar solamente las partes principales del ámbito eléctrico, porque hay que ver también la parte ambiental, la parte social, en algún momento de la parte del Instituto Nacional de Cultura, el mismo COES, los procedimientos COES, ¿no? Y así. Ayer leía un aviso ahí y decía, pues tengo que sacar como 500 permisos, decía un empresario, ¿no? Entonces, eso es engorroso, por eso tratar la ventana única todavía no encaja. Pero vemos que primero fue la ley de concesiones eléctricas, que ya cumplió los 20 años, el decreto supremo, su reglamento, luego aparece la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, estamos hablando de 2006, la 28832, luego el decreto legislativo 1002, ¿no?, referente a las inversiones para generación de electricidad con el uso de energías renovables, concesiones definitivas de generación red. Luego el decreto supremo 012, generación con electricidad con energías renovables, estamos hablando de 2011, 2008, el otro tema de la consulta previa, 2011 y su reglamento, la ley orgánica de recursos geotérmicos 97, ¿no?, su reglamento 2010, el régimen especial para recuperación anticipada del IGB, etc. Después el decreto ley 1058, ley que establece beneficios de depreciación acelerada para proyectos hidroeléctricos y otras renovables, la ley de procedimiento administrativo general, y hay otras más, pero asociados en esta parte de electricidad, sin contar de las otras autoridades. Entonces, mediante este decreto ley 1002 se crea el marco normativo para la promoción de las fuentes renovables no convencionales de energía. Este marco normativo permite la realización de subastas, en las que los proyectos renovables compiten por adjudicarse un bono o prima que otorgan el mercado eléctrico en su conjunto, para solventar la presencia de la tecnología renovable en la matriz energética. Estos premios a otorgar mediante subastas representan un costo adicional para los usuarios. O sea, todo lo pagamos nosotros. Se hace necesario entonces la labor de planificación del Ministerio de Energía y Minas respecto a la incorporación de estas tecnologías mediante plan de energías renovables. El plan debe procurar que el efecto del bono o prima a otorgar sobre el costo total del servicio eléctrico sea asimilable por el mercado y no genere distorsiones o efectos negativos para la competitividad del país. Entonces, las principales características de este marco, por ejemplo, lo que ya les mencioné, en la parte de red, biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz, hidroeléctrica hasta 20 megas, solamente la hidroeléctrica hasta 20 megas, ¿no? Despacho preferencial, ¿no?, se considera un costo variable, producción igual a cero, energía requerida
hasta el 5%. Eso es lo que se consideró, hasta el 5%, ¿no? Durante los primeros 5 años, sin incluir las hidroeléctricas. La energía requerida se cubre mediante subastas. Los postores ofertan cantidad de energía y precio. Ahora, principales características de la subasta. ¿Por qué menciono esto? Porque han venido varias delegaciones, por ejemplo, ha venido Corea constantemente, ¿no? Porque ellos manejan el Estado. En el caso de Japón es una combinación. Pero nosotros somos, ojo, es participación privada. Entonces, las bases de subasta las elabora y aprueba el Ministerio, la convoca y conduce OCIESMIN. La convocatoria subasta con periodicidad de 2 años, hay que ganar experiencias también. En la base se establece la participación de cada tecnología red para cubrir la energía requerida en la subasta. Los postores ofertan cantidad de energía y precio unitario, ¿no? Y las ofertas se presentan y evalúan por tipo de tecnología. Y la competencia es el precio ofertado. La primera fase de desarrollo de renovables se ha centrado en el conocimiento del desempeño de este tipo de tecnología. Ya estamos viendo cómo se comporta. Ahí ha habido oportunidades de funcionarios del COES que han hecho charlas acá, exposiciones sobre los contratiempos iniciales y que se tiene con relación a estos tipos de, especialmente en el eólico, ¿no? El COES, el ingeniero Roberto Ramírez ha hecho varias exposiciones al respecto. Por eso es importante este tema que se habla acá, ¿no? La primera fase. Para este fin, la primera subasta red privilegiaron las tecnologías fotovoltaicas y eólicas, que eran las tecnologías con mayor incertidumbre sobre su desempeño en nuestro sistema eléctrico. Bueno, actualmente ya se tiene varios años de operación de diversas centrales solares, aún no se cuenta con experiencia de operación de unidades eólicas. Hace menos, bueno, esto era en ese momento cuando estaba el tema de Marcona, ¿no? Que ya tiene más tiempo. Y vamos a los resultados de la subasta. O sea, ya tenemos una idea, ¿no? Los recursos, el estado de cada uno del uso de los renovables, o sea, que está operativo, que está en construcción y que está en estudio. Luego, la forma de convocar la participación de capital privado, las subastas, ¿no? Y las limitaciones en cuanto a que puede tener el caso de los 20 megawatts de las hidráulicas y las otras son abiertas. ¿Qué más? El marco legal. Y el marco legal, como cualquier norma, es dinámica. O sea, tiene que estar atento al comportamiento del mercado y motivar una adecuada atención oportuna de la demanda. Entonces ahora entramos, ya se hicieron subastas, se han hecho 3 subastas, vamos a ver qué pasó. Entonces, la primera subasta, 2010, solamente para remarcar, con más detenimiento ustedes pueden verlo después cuando saquen la copia o lo pongan en la web. Acá están las centrales tipo, por ejemplo, Cupinique, que ya está en servicio. ¿Quién era el adjudicatario? ¿Dónde está? Guadalupe. Energía anual ofertada, tantos megawatt hora. Potencia instalada, 80 megawatts. Tarifa, ¿no? Centavo de dólar. Y después fecha aproximada, ¿no? 20 de febrero. Pero se inauguró, o sea, operación comercial unos meses atrás, pero prácticamente hubo un pequeño atraso. Y así sucesivamente. O sea, los primeros que entraron en esta primera subasta y sus costos. Centrales en operación, bueno, hay más, en este caso hidráulicas. Centrales de la segunda subasta, 2011, ¿no? Esta data está en la página de OCIESMIN. Y reitero, ¿no? Por cuestión de tamaño de letra no se ve, pero cuando lo tengan vamos a poder verlo con más claridad. Pero lo importante, vamos viendo de que su costo es mayor. Y la tercera subasta, 2014. Entonces ahí hay 14 hidráulicas, no participó en esta tercera subasta, no se consideró eólica ni solares, sí se consideró biomasa, pero no se presentaron. Entonces todos fueron pequeñas hidros.
De lo señalado previamente se desprende que existen proyectos que pueden incrementar la participación de este tipo de centrales en el CEIN, contribuyendo a alcanzar progresivamente el 5% establecido en la normativa vigente para las energías renovables, hasta el 5%. Sin embargo, por la característica operación, las centrales eólicas se verá verificar que su ingreso sea progresivo y no afecte la operación estable del sistema en su conjunto. Una cosa es grandes sistemas, otra cosa es un sistema como lo nuestro, que no es tan grande, ¿no? Y cómo puede ser la implicancia entre la participación de estos tipos de generación. El más entendido en el tema es el COES. Luego entramos a remarcar, ¿no? El 1002, acá solamente para precisar que no debe sobrepasar los 20 megawatts, ¿no? El caso de las hidráulicas, el resto es abierto. Y viene el tema ya, supongamos que alguien quiere hacer un estudio, entonces una concesión temporal, y otro que ya ganó y tiene que entrar a la concesión definitiva. Ojo, ha ganado, pero probablemente recién empieza su problema, ¿no? Porque tiene que afianzar su proyecto, primero la parte financiera. Algunos inclusive hemos visto que no pueden y caducan, ¿no? Porque no consiguieron el apalancamiento financiero, el recurso financiero, y los otros se atrasan normalmente por el problema de tecnología, las entregas no oportunas, o también por los problemas sociales. Entonces vamos viendo de que ya yo tengo una idea de la parte comercial, ahora vamos a entrar a la parte de diríamos, para hacerlo realidad y llegar a la operación. Entonces es importante recordar el artículo 3 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 25, ¿no? Porque cuando se habla del tema de gestión de energía renovable, yo no estoy asociado a gran potencia, todas las potencias, ¿correcto? Entonces ven ustedes ahí, por ejemplo, la generación de energía con recursos energéticos renovables con potencia instalada mayor de 500 kilowatts, menor a que utilice recursos hidráulicos mayor a 500 kilowatts. Después habla la referente a no más de 20 megawatts. Entonces entra el otro tema, ¿no? Parte es el gobierno regional y parte es, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? Requisitos para las autorizaciones: se sujetarán las concesiones definitivas para generación de recursos renovables cuya potencia igual, insisto, ¿no?, o inferior a 20 megawatts. Entonces viene el otro asunto que vino después, ¿no? ¿Cuál es el uso óptimo de la cuenca? ¿Cómo demuestro el uso óptimo de la cuenca? ¿Quiénes otorgan concesiones definitivas de generación? El MEN y el gobierno regional, ¿no? Entonces acá ustedes ven al final, por ejemplo, 500 kilowatts hasta 10 megawatts. El resto es el Ministerio de Energía y Minas. Luego viene el tema de los procesos, porque dentro de la parte ya sé el marco legal, voy a empezar a hacer mi concesión, mi trámite de concesión definitiva temporal. ¿Qué exigencias hay? Entonces ustedes ven ahí: ejecución del monto de garantía, vigencia de la garantía, concesión tradicional, concesión RER, contrato de concesión, vigencia de la concesión, carácter y el control de cada una de las partes. Entonces es bueno tener una idea de los pasos a seguir así en forma muy gruesa. Y después entra ya más detalle cuáles son los requisitos para tener la concesión definitiva. Y estamos hablando solamente de la parte del Ministerio de Energía y Minas, que es la Dirección General de Electricidad, a través de la Dirección de Concesiones Eléctricas. Entonces el estudio hidrológico a nivel definitivo aprobado por la ANA, ya estamos al otro ministerio, ¿no?, caso de ambientales. Después el otro tema, ¿no?, la aprobación del impacto ambiental, compromiso de inversionista para el aporte de capital con fines. Lo que está en rojo es normalmente lo que hay problemas, o lo que hemos observado en los últimos 8 años en general, ¿no? Informe favorable de la entidad calificadora de riesgos, y así sucesivamente. El trámite, ya entramos más en detalle, el trámite, ¿no? Porque a veces se quejan, pues, 2 años, 3 años, y cada parte tiene su razón de ser, y no es un solo actor, ¿no? Viene de un lado a otro.
Entonces vemos ahí la solicitud, revisión de los requisitos, publicación del aviso, concurrencia, oposiciones. Ahí viene el otro problema, oposición. Yo quiero avanzar, no llego a un acuerdo con la comunidad, cada kilómetro, cada 100 metros, cada cierta longitud, es una batalla, dependiendo la zona. Una cosa es, por decir, el desierto, otra cosa es la zona de sierra, donde hay cultivo o ganadería, y otra cosa es parte de zonas, mayormente los contratiempos zonas donde hay sector agrícola o ganadero. Concurrencias, oposiciones. Entonces, no podemos de acuerdo. Tienes que ir a un tasador, colegio de ingenieros o otra entidad, ¿no? Para poder llegar a alguien que ponga el precio. Aunque haya contrato con la comunidad, nadie garantiza que después cambie la junta directiva y el contrato lo anula. Y otro problema otra vez, ¿no? A veces se recurre al Ministerio del Interior con el apoyo de la policía para avanzar ciertos tramos. Entonces, esa es la parte de los contratiempos con los seres humanos, en este caso del hombre. Pero viene el otro tema también del ambiente. Ahí hay zonas que normalmente entre noviembre y enero no se puede trabajar, o diciembre, enero no se puede trabajar por el tema de lluvias. Y eso ya nos ha ocurrido, especialmente en líneas de transmisión. Entonces eso atrasa, uno dirá 2 meses, no, a veces atrasa más. Entonces, en este sentido, cuando estoy hablando de la gestión en general, cuando a veces Contraloría viene y nos dice, ¿por qué ha habido ampliación de plazo de 1 año? Es exagerado, ¿no? 1 año. Y uno va sumando los plazos y en algunos casos fuerza mayor. El Perú es bien especial en sus climas, bien especial, en sus zonas, y su gente también en ciertas zonas especiales. Entonces, en conclusión, vemos ahí los pasos básicos, ¿no? Lo ideal, lo que debe de ser, lo que se debe pasar, pero los tiempos pues son variables. Evaluación del expediente, expedición de la resolución suprema, suscripción del contrato y elevar la escritura pública. Entonces ahí ya tenemos el contrato. Igual hay requisitos para la concesión temporal de generación, por ejemplo, ¿no? Uso de recursos naturales para realizar estudios. Cuando está en rojo es porque ha habido contratiempos, ¿no? Es el inicio también, ¿no? O sea, conforme pasa el tiempo y se va ganando experiencia, se van mejorando los procesos. Pero otra cosa que hemos visto es cambian las personas. Hoy día están acá 6 meses, y después se va otra vez. ¿Quién hace la continuidad? Es por eso que al interior de cada dirección se ha ido mejorando la coordinación. Igual se está tratando de mejorar los puentes con las otras autoridades. Por ejemplo, el tema de ambientales, en algún momento era uno que se encargaba de todo, ahora no es un equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si falta uno, hay alguien más que sabe del tema. Temas importantes, ambientales, caducidad de la concesión efectiva, cronograma garantizado. El otro asunto, el cronograma. A veces presentan un simple conjunto de barras y no en detalle, porque que algo me falle en uno de los pasos del desarrollo del proyecto no implica que necesariamente me va a afectar el resultado final. Entonces ahí se hace necesario que el técnico que está viendo el expediente, conjuntamente con el jurídico, vayan de la mano. O sea, ahora es el técnico jurídico, tiene que ir de la mano. Y en algún momento el social tiene que entrar antes de, es como decir, es la cuadrilla de avanzada, para ver cuál es el temperamento por donde se va a pasar el proyecto, el temperamento de los habitantes del lugar, ¿no? Y aunque la gente sea buena en este momento, nadie garantiza que después se vuelva un poco especial por los agitadores, porque también hay agitadores, ¿correcto? Entonces uno va viendo, le estoy comentando lo que va pasando en el desarrollo del proyecto. Y finalmente ese asunto de fuerza mayor que a veces no procede. Entonces, instrumentos ambientales, costa, sierra y selva, ¿no? Y dependiendo de la característica de las centrales. ¿Cuándo termina la concesión? Bueno, con renuncia.
Sí, porque no tuvo problemas, renuncia, pero es lo más fácil, renuncio. No, nos generó problemas, porque ¿cómo se hace el planeamiento? Esto va a entrar, es lo que le presenté de COES, ¿no? Si todo va bien, esto es lo que va a entrar. Y si no entra, ahí vienen las emergencias. Entonces, ¿qué recurrimos? Algo inmediato, gas, térmico. Entonces ya un poco que nos mueve el contratiempo de la matriz, ¿no? Y los otros son las causales de caducidad. Bueno, no elevar la escritura pública del contrato, los estudios de las obras salvo fuerza mayor o caso fortuito, incumplimiento de las obligaciones luego de aplicaciones de multas, ¿no? Incumplimiento del programa de ejecución de obras. El tema de las cartas fianzas a veces es un problema, la renovación oportuna de las cartas fianzas o la entrega oportuna, ¿no? O conseguir el monto que se requiere. La ampliación de plazo significa también un incremento de la carta. Este es el otro contratiempo, cuando hay consulta previa. No estoy diciendo que esté mal, lo que quiero decir es, conforme se ha ido avanzando, el tema de inclusión social nos obliga a ver más allá y a anticiparnos, o sea, ver más allá y anticiparnos, son dos cosas diferentes. Entonces, según esta ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas suboriginarios, ¿no? Medidas administrativas, concesión definitiva, concesión rural, modificación de la concesión, autorización, generación y todo ese detalle. Entonces ahí dependemos de otra autoridad que nos diga, ¿hay pueblos indígenas o no? Y a veces no nos dan la información a tiempo. Conclusiones. Les he mostrado en forma rápida los aspectos relevantes de este proceso hasta que entre en operación. Yo supongo que algo habrán tocado con el expositor del COES cuando ya está en operación y lo que se puede presentar más adelante, ¿no? Como algo que ya tocó en su momento Roberto Ramírez. Y acá he puesto los nombres de los quienes tienen interés en el tema. Si tienen algún interés sobre el tema de las concesiones, el indicado es la Dirección de Concesiones Eléctricas, que la lidera el ingeniero José Rivera Caballero, ¿no? Si tienen alguna inquietud sobre el planeamiento, sobre los estudios, sobre el comportamiento del sistema y qué acciones puede estar teniendo en cuenta el Ministerio, a través de la Dirección General de Electricidad, pueden tratar con el ingeniero David Arias Díaz, ¿no? Todo lo que es parte de generación, transmisión, y yo veo parte del marco normativo. Entonces, todo está dentro de la Dirección General de Electricidad.